Si sos frontend, ¿conviene o no conviene tener un portfolio? Como sabrán, estoy mucho más activo en LinkedIn por razones obvias y me encontré con un post que, por las dudas y porque no quiero quemar a nadie, no lo voy a citar, pero básicamente decía que tener un portfolio no sirve. Así, de frente marucha, sin anestesia. No sirve. Si bien no estoy de acuerdo con esta afirmación, entiendo que para ciertos casos puede ser verdad. Hay casos en donde te conviene tener un portfolio y hay otros casos donde es medio al pedo. Así que hoy te voy a explicar bien en qué casos necesitas tener un portfolio y en qué casos no. Vamos allá. Bien, entonces, ¿conviene tener un portfolio o no? Hay dos respuestas para esta pregunta. La primera es sí. Si sos trainee, si sos junior, definitivamente te conviene tener un portfolio. Así que más adelante en el video te voy a dar varias ideas para que puedas arrancar con un buen portfolio que esté bastante completo. Si sos trainee o junior, seguramente te está costando un poquito conseguir trabajo porque la verdad es que ahora la oferta es muchísima. Hay muchos trainees, muchos juniors. Lamentablemente también hay mucho recambio en esos perfiles porque se ve que el mercado se ha puesto un poco más exigente. En esos casos, tener un portfolio demuestra automáticamente qué sos capaz de hacer. Además, cuando hagas entrevistas te van a preguntar sobre ese portfolio, te van a preguntar cómo lo hiciste, por qué tomaste tal decisión o tal otra. Tu portfolio también tiene que estar armado no así nomás y olvídate de copiar código, no se copia código, tenés que hacerlo vos, aunque no te salga, aunque no esté perfecto. Aunque los tests sean medio chotos, no importa, pero tenés que armarlo vos, porque te va a tocar defenderlo y ya ahí tenés un punto arriba de alguien que no haya hecho portfolio, o sea, definitivamente que sirve. Esto va a demostrar tus habilidades técnicas y tu capacidad para resolver problemas. Eso sí, tampoco te olvides de LinkedIn o LinkedIn. Cuando estás arrancando, no hay nada mejor que hablar y compartir tus proyectos, compartir qué estás haciendo, pedir opiniones, pedir ideas, participar a su vez en conversaciones o a veces en temas. Puede que no sepas todo, pero podés buscar hablar de algún tópico en particular, de algo que estés estudiando. Suponete que estás haciendo, no sé, una página web muy sencilla y estás viendo una librería de CSS y decís: hoy encontré esta librería de CSS, está muy buena, seguramente es conocido. ¿Cuál es su experiencia con esa librería? Todo eso suma y suma muchísimo. He estado en empresas donde han contratado trainees justamente por demostrar esa participación, lo cual da una idea de proactividad de esa persona. Y resultaron ser muy buenos. Así que les aseguro que funciona. Y funciona muchísimo mejor que poner el Open to Work y esperar a ver qué onda. La segunda respuesta es no. Si ya tenés experiencia en software, si ya sos semi-senior o senior, probablemente no te convenga tanto tener un portfolio. A ver, esto no es que te va a restar, pero lo cierto es que es un tiempo que tal vez podrías dedicar a otra cosa. Podrías dedicarlo a un proyecto que a vos te guste, ya sea porque estás experimentando una nueva tecnología o porque sencillamente estás buscando algún ingreso pasivo y te haces una página de algo que te reporte dinero, o un blog donde hablas de software, y tal vez eso sea un poco más adecuado para tu nivel de experiencia que mantener un portfolio. Porque la realidad es que la mayoría de empresas, por lo menos en mi experiencia, cuando buscan seniors, preguntan cuál es tu experiencia en la empresa anterior, qué hiciste en esa empresa, con qué problemas te encontraste, cómo los resolviste, cómo solucionaste tal KPI, cuáles eran las métricas, cómo medían, no sé, resultados, cómo sabían si algo funcionaba o no. O sea, te hacen preguntas que implican que vos estás mucho más envuelto en la totalidad del proceso de desarrollo de software y no solamente en el código. Entonces, si vas a hacer algún experimento o si vas a hacer el portfolio, en todos los casos también te conviene que tu repositorio esté en GitHub. Y a menos que seas un senior que ha construido un sitio el cual le va a reportar ganancias o algo por el estilo y que tal vez no tenga tanta complejidad técnica, si vas a hacer algún experimento de cualquier tipo, y eso es solamente para probar alguna tecnología, entonces tenés que subirlo a GitHub. Y si sos junior también, todo tu proyecto tiene que estar en GitHub. No importa cuántos hagas, que estén en GitHub, que haya código, que haya cosas que la gente pueda ver. Entonces, cuando tengas tu currículum vas a poner: trabajé en este proyecto que está online, fíjate de usar algún host gratuito, y a su vez acá está el código de GitHub de ese proyecto. Así que en definitiva, tener o no tener un portfolio en realidad se reduce un poco a cuál es tu situación en este momento. Si sos junior o trainee, definitivamente sí. Si sos semi-senior o senior, no digo que no, pero lo más probable es que podrías estar haciendo otra clase de cosas que no sean necesariamente un portfolio. Y casi me olvidé de mencionar, si sos junior también, y en realidad si sos semi-senior y senior te va a ayudar muchísimo, por supuesto, es participar en las comunidades, en las meetups y todas esas reuniones que a veces se dan en la zona donde uno vive. Esto lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo, te puedo asegurar que hay alguna meetup o algo por el estilo donde se habla de alguna tecnología o de otra. Vos podés presentar en esos lugares y hablar. Incluso he estado en lugares donde hasta el más junior puede presentar y hablar de su experiencia con alguna pequeña tecnología. Nadie te va a tratar mal
Y si te tratan mal, realmente que se vayan a la mierda, qué sé yo. Lo cierto es que toda esa exposición que después vas a llevar a LinkedIn suma y suma muchísimo. Hablo un poco de esto porque no todo es el portfolio, pero a ver, esto gira en torno a ¿para qué uno hace un portfolio? Para que lo descubran, para tener más exposición y para conseguir un trabajo. Y esta es otra herramienta que te va a ayudar a conseguir un trabajo. Ahora, una pregunta muy importante. Si vos sos junior y justo conseguiste trabajo, ¿deberías mantener ese portfolio o no? Mira, te voy a decir algo que se te grabe en la cabeza. Cuando tengas experiencia en software, lo menos que vas a querer hacer en tu tiempo libre es más software. Así que se va a responder solo esa pregunta. Ahora, por último, si sos junior o trainee, te voy a dejar unas ideas de portfolio que podés ir haciendo, ¿sí? Las cuales tengo anotadas, por eso estoy con esto acá. Landing page. Una página sencilla, ¿sí? Buscate alguna página que sea visualmente atractiva, que tenga algún efecto parallax o algo por el estilo cuando scrolleás, digamos, ese efecto de movimiento, de backgrounds, o algo que tenga alguna complejidad, pero del lado de CSS y no tanto del lado de JavaScript. Sí, recordemos que en este caso yo lo estoy orientando más a frontend. Honestamente, si bien mi perfil tira más a full stack, lo cierto es que no he visto mucho portfolio de backend, así que no estoy seguro. Algunos sí se pueden aplicar, ya vamos a llegar ahí. Entonces, para una landing page, obviamente busca el concepto, busca de qué se trata, busca ejemplos y trata de hacerlo por tu cuenta. Te vas a concentrar en el HTML, usa HTML5, en el CSS, puedes usar alguna librería o CSS puro, así lo aprendes bien si es que te sentís flojo con eso. Y el JavaScript que no sea tan complejo en ese momento. Después, la clásica aplicación de to-do, ¿sí? O lista de quehaceres. Esa es muy común, casi todos los frameworks, onda Vue.js, Angular, React, Svelte, usualmente tienen algún tutorial de cómo hacer un to-do list, con esa aplicación. Utiliza también el local storage para guardar datos y de esa manera vas a trabajar con sincronización de datos en el browser sin meterte en la complejidad todavía de una base de datos. La número 3 es un website que tenga una conexión a una API. Abajo te voy a dejar una lista de APIs gratuitas que puedes usar para pegarle directamente desde el sitio web. Si estás usando algún framework como Svelte o Next.js, por ejemplo, en el caso de React, también puedes probar pegarle el lado server, o sea, utilizar el server-side rendering. Puede que sea un poco complejo, pero bueno, si te animas es algo que puedes probar. La idea en este caso es que tu sitio web no se contacte a un backend, sino que vaya a una API directamente y experimentes cómo pegarle una API. Recordá usar curl, te lo dejo ahí escrito, para probar esas APIs, probarlas localmente y para debuguear también un poco te va a servir, porque eso en el flujo es muy normal, que uno dice, che, le estoy pegando bien a tal endpoint de una API. Y bueno, a veces usas curl para probar si realmente le estás pegando bien y tal vez el problema esté en tu front, etcétera, etcétera. Número 4, clonar un sitio web. Puede ser cualquier sitio, puede tener interacción. La cosa es que vos veas algo que te guste y puedas reproducirlo. ¿Por qué? Porque te vas a preguntar cómo se hace tal animación, cómo se dibuja tal menú, cómo hace que si la página es responsive, el diseño también se haga responsive. O sea, te van a surgir varias preguntas a la hora de copiar un sitio y lo importante es la investigación que surge de esa copia. Por eso está bueno copiar un sitio. Obviamente no lo mencioné, pero tal vez podrías usar Mobile First en todos estos y trabajar primero con mobile para que tengas experiencia con esos tamaños. Ahí ya te recomiendo más usar una librería directamente como Tailwind o Style Components o algo que ya venga prehecho, digamos, con esos estilos para mobile. Te va a servir mucho también porque se usa bastante. Después un CRUD. CRUD significa Create, Read, Update, Delete. Básicamente es una aplicación que se conecta a una base de datos y que lo que puede hacer es guardar datos, extraerlos para mostrarlos, editarlos y borrarlos. Una nota a tener en cuenta acá por si no lo sabéis es que es muy raro que los datos se borren. En realidad es una muy mala práctica. Cuando uno borra un dato en una página web, en realidad se está activando un flag que dice deleted equals true y nada más. Entonces, cuando vos traes datos, siempre traes datos haciendo una query que diga tráeme todos los datos de esta tabla, pero que el deleted sea false, o sea que no esté borrado. ¿Por qué se hace eso? Por una cuestión de consistencia de datos. Hay veces que los datos están conectados a otra tabla y a otra tabla y a otra tabla, y si vos borras de hecho vas a perder información y podés llegar a romper, digamos, la estructura de tu base de datos. Pero bueno, lo importante en esta aplicación es justamente eso, hacer algo de lo que puedas borrar, editar y crear datos y visualizarlos. Acá ya te diría, hacete un mini backend, podés experimentar con alguna aplicación fácil, con Express y Node.js, si es que estás en JavaScript. Puedes usar Python, es un lenguaje sencillo, pero bueno, qué sé yo, si estás aprendiendo y ya sabes JavaScript, yo creo que te conviene irte por Node, que se sigue usando mucho.
e implica que no tenés que aprender otro lenguaje. Recomiendo muchísimo en este punto, y si vas a trabajar con backend, usar TypeScript. Y ya te diría que lo mantengas a TypeScript casi fijo, se usa mucho. Tanto que en general yo creo que hace muchísimo que no recibo ofertas donde me digan que voy a trabajar solo con JavaScript. La mayoría te dicen TypeScript, TypeScript, TypeScript. Así que te lo recomiendo. Obviamente que es un paso siguiente a aprender JavaScript. Primero aprende bien JavaScript, luego pasate a TypeScript. ¿Conviene como paso 6 hacer un sitio gigante? La verdad es que no, para mí no. En realidad lo que te va a convenir es meterte un poco con el tema de Husky, linters, prettier, verificar que todo funciona bien en tu Visual Studio Code, que tenés todo, digamos, ordenado para que el código se corrija, que últimamente ya esas cosas vienen a veces en los mismos frameworks, pero de tener un flujo de trabajo lo más profesional posible. También puedes ver GitHub Actions, puedes ver monorepo, puedes ver micro frontends, es decir, tecnología que se usa pero sin caer en el hecho de hacer un sitio gigante que tal vez no termines. Obviamente que está bueno hacer un sitio grande, pero si ya estás pensando en un proyecto real, algo que te va a dar plata o lo que sea, no un experimento tecnológico, por así decirlo. No te conviene que sea grande porque los sitios realmente, cuando los vas a hacer con un fin y un objetivo, primero que nunca se terminan y segundo que varían, o sea, llevan bastante tiempo y uno va cambiando de ideas a medida que avance el sitio, y por ende eso sería algo para un portfolio que no vas a terminar nunca más. Y ten en cuenta que la inteligencia artificial está muy de moda, así que metas un poquito de inteligencia artificial en alguna feature o algo del sitio también te puede sumar puntos. De vuelta, importantísimo, todo lo que hagas tiene que estar en GitHub. Incluso es hasta preferible que tal vez no esté online si no hace falta, pero que esté en GitHub, que alguien pueda entrar, bajar tu código, instalarlo si hace falta y verlo. Así que obviamente cuando termines un proyecto y lo subas, agarra, cambia de carpeta, bájatelo y proba que funcione. Para esto también sirve tener un README bien actualizado, un archivo readme.md en el root de tu proyecto que diga cómo levantarlo, cómo instalar, etcétera, etcétera. Bueno, creo que eso es todo, espero que te haya servido el video, nos vemos en el próximo, dale like, suscríbete, compartí y hacete el portfolio porque te va a ayudar mucho. Nada más, nos vemos en el próximo, gracias.